Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos. Queremos agradecerle a la doctora Natalia Vázquez, que representa a la Universidad del Paciente y la Familia, que nos va a presentar los resultados y el impacto que han tenido sus programas de educación en pacientes, en pacientes reumáticos precisamente. Este es un mes muy especial para nosotros, que ha sido de bastante actividad, porque como saben se conmemora el mes de las enfermedades reumáticas. Entonces es un excelente tema para hoy y esperamos y estamos seguros que nos va a servir muchísimo. Doctora, muchísimas gracias y adelante, doctora, por favor. Bueno, muchas gracias, muy amables. Queremos agradecer en nombre de la Universidad del Paciente y la Familia esta invitación que para nosotros es muy relevante. Es importante poder transmitir los esfuerzos que hace la Universidad del Paciente y la Familia en todos sus proyectos. Así que es una gran oportunidad poder estar acá presente junto a ustedes. Voy a compartirles una pequeña presentación, pero por supuesto que voy a quedar a disposición. Van a tener nuestros datos, mi correo electrónico, los datos también de las redes de la Universidad del Paciente y la Familia para que puedan conocer más de nuestro trabajo. Como bien mencionaba Germán, estamos en un mes muy especial para poder conmemorar todo lo que hace a las condiciones reumáticas. Entonces voy a compartirles esta pequeña pero muy valiosa experiencia que hemos hecho junto a Panlar, con el apoyo de Panlar que se ha hecho, que tiene que ver con el impacto que tiene la educación en pacientes con enfermedades reumáticas. ¿Por qué digo pequeña? Porque bueno, queremos llegar a muchos más pacientes, a muchas más familias con la intención de poder transformar su calidad de vida. Sabemos que las condiciones reumáticas, sin lugar a dudas, son diagnósticos que van a afectar no solo a quien padece o tiene esta condición, sino también a todo su entorno familiar. Y en lo que más nos enfocamos tiene que ver con la calidad de vida del paciente. Mi nombre es Natalia Vázquez, yo soy doctora en psicología, formo parte del equipo de investigación de la Universidad del Paciente y la Familia y me honra poder estar hoy presente junto a ustedes para poder compartir esta pequeña presentación. ¿Qué es la Universidad del Paciente y la Familia? Bueno, es un centro de innovación educativa que está dirigido, tiene el foco puesto en el paciente, justamente para poder lograr el bienestar del paciente a través de diferentes programas que hacen justamente a la educación. Queremos un paciente empoderado, un paciente con capacidad de autocuidarse para justamente complementar todo lo que puede ofrecernos la ciencia, la medicina, los nuevos tratamientos. Pero sabemos que si el paciente está empoderado, esto genera un menor impacto a nivel de costos en el sistema de salud y lógicamente, como vamos a ver a través de esta experiencia que veremos hoy, bueno, vamos a ver también cómo esto puede impactar y transformar en la calidad de vida. La Universidad del Paciente y la Familia desarrolla proyectos que son de alcance internacional, con muchas condiciones que son crónicas. Y bueno, ya les contaré también quiénes han participado dentro del equipo en este gran proyecto que vamos a contarles hoy los resultados. Cuando hablamos de paciente experto tenemos que entender un poco los orígenes, de dónde viene este concepto, qué es una escuela para pacientes, en este caso con enfermedades reumáticas, la primera escuela de pacientes para pacientes con enfermedades reumáticas de Latinoamérica. Bueno, el paciente experto es un programa que tiene muchísimos años, cuya autora original, como ven acá, es Kate Loring, quien desarrolla esta intención considerando que es importante el hecho de que contemos con pacientes que estén confiados, que estén motivados, que puedan hacer acciones que hacen al bienestar, que hacen al autocuidado. Y un poco lo que se fue encontrando desde hace muchos años con la evidencia científica es que esto permite eh, mejorías y que no solo tiene que ver con el hecho de que alguien tome una medicación, sino que hay muchas cosas que podemos hacer en el día a día que hacen que nos sentamos mejor. Por ejemplo, incorporar hábitos de ejercicio físico o mejorar aspectos que hacen a nuestra alimentación. Poder plantearnos diferentes objetivos muy pequeñitos para justamente estar mejor, tener una mejor calidad de vida, tener un mayor bienestar. Este tipo de proyectos que yo les menciono, este programa de paciente experto, se ha aplicado en muchos países, tiene una gran trayectoria, pero en este caso y para pacientes justamente con enfermedades reumáticas, lo que hicimos
la Universidad del Paciente y la Familia, con el apoyo de Asopan y de Panlar, fue crear la primera escuela panamericana de pacientes. Y justamente lo que buscábamos era generar un mayor autocuidado en aquellas personas que tenían enfermedades reumáticas y los cuidadores, porque no dejamos afuera a los cuidadores y se invitó también a que ellos puedan ser parte de este programa y poder adquirir también habilidades, ¿no? Para lo que es el autocuidado, para lo que es el día a día. Cuando se hizo la convocatoria se convocaron a muchos países de lo que fue Latinoamérica, pero vamos a ver en cuáles pudimos dar este primer paso, en cuáles pudimos realizar esta gran experiencia. Y aquí tienen los países. Por un lado Colombia, por otra parte Panamá y Argentina. ¿En qué implica en este programa que se hace, que tiene una breve duración? El programa cuando se aplica lleva 6 semanas de intervención en donde se reúnen una vez por semana de manera presencial. ¿Quiénes? Bueno, tenemos que tener un líder de la organización de pacientes y un profesional de la salud, que como dupla van a trabajar juntos con los pacientes y con los cuidadores. ¿Para qué? Bueno, para ayudarlos a poder ponerse metas, a poder generar un mayor autocuidado, una mayor conciencia de lo que podemos hacer en el día a día para estar mejor. Aquí tienen a quienes fueron los líderes de pacientes de Argentina, de Panamá y de Colombia, y a los profesionales de la salud que se involucraron con muchísimo compromiso también, tanto de Argentina, de Panamá como de Colombia. Este proyecto inicia en el 2019. Lo que se hace al principio fue una etapa de formador de formadores, es decir, a estos profes que van a estar trabajando con los pacientes y los cuidadores, había que formarlos en este programa. Se los convocó, se los entrenó y luego vino la pandemia, por lo tanto el proyecto se tuvo que demorar un poquitito más, con todas las implicancias de las dificultades que esto tuvo para muchos proyectos, pero lo más importante es que se pudo llevar a cabo, y lo que hoy les vengo a contar acá son algunos de los resultados que, a modo de spoiler, porque todavía aún no están publicados, están en proceso de publicación, les voy a contar un poco qué fueron lo que encontramos en estos resultados. Aquí tienen la foto de los líderes de organizaciones de pacientes y los médicos que participaron, ¿no? Los 8 reumatólogos que participaron en este programa Paciente Experto Panlar en enfermedades reumáticas. ¿Cómo entonces era? ¿De qué se trataba esto de participar de un taller, de ser parte de cómo hago para ser un paciente experto? Que les cuento que en el congreso pasado de Panlar fue muy interesante, donde los pacientes y los cuidadores contaban su propia experiencia, ¿no? Cómo ellos vivieron el hecho de formar parte de esta gran experiencia. Y era bonito y era muy emotivo escuchar cómo transforma vidas, ¿no? A través de este tipo de programas educativos. Entonces, como decíamos, son sesiones que son grupales. Los grupos no pueden ser ni muy pequeños ni muy grandes. Todo esto está muy establecido, muy estandarizado. Es decir, hay pautas sobre cómo llevar adelante este tipo de programas, y en este caso fueron grupos entre 8 y 16 participantes que durante 6 semanas, como decíamos, se encontraban en estos talleres grupales, que tienen que tener una duración de el tiempo que vemos ahí, 2 horas y media. No puede durar 5 horas, no puede durar 1 hora. ¿Por qué? Porque sabemos y está establecido que ese es el tiempo necesario para desarrollar cada uno de los tópicos. ¿Cómo lo hacían? Es muy importante. Se crea un manual que se adapta específicamente para esta condición, específicamente para esta población. Por ejemplo, si vamos a generar cambios en los hábitos alimentarios, bueno, el manual no me puede hablar de un tipo de alimento que no sea propio de la región. Entonces había que adaptar todos estos materiales educativos propios para cada una de las regiones donde se fue aplicando. Entonces estos talleres estaban codirigidos, donde hay 2 facilitadores que capacitan al resto de los pacientes y cuidadores, que, como decíamos, siempre tiene que ser un líder de organización de paciente por un lado y un profesional de la salud por el otro, en este caso reumatólogo. Es muy importante ver que semana a semana se van logrando cambios, se van logrando modificaciones, y hacia el final vemos también que cada uno de ellos está muy orgulloso con su certificado, con este logro tan importante
al que llegan. Nosotros, para medir también el impacto de este programa, fuimos muy rigurosos con ver, bueno, cuántos de ellos pudieron cumplir la totalidad, es decir, no cualquier paciente, no cualquier cuidador que entra a este taller recibe su certificado. Tiene que tener una asistencia que es muy importante, digamos, que vaya a casi todos los encuentros. Podemos permitir que alguna vez no haya podido ir, pero digamos, uno concluye esta formación si va a la mayor cantidad de encuentros posibles. Si no me equivoco, es una falta la que permitimos que puedan llegar a tener en alguno de los encuentros. Entonces, cuidamos que este proceso, esta creación desde los materiales, desde el manual que se crea, la capacitación a ese líder y a ese profesional de la salud que va a acompañar a los pacientes y cuidadores, hasta cómo se desarrollan cada uno de los talleres es muy supervisado. De hecho, el equipo de la Universidad del Paciente y la Familia hace encuentros para ver cómo van progresando, ¿no? Cada una de estas sesiones, si hubo alguna dificultad, si hay alguna duda, siempre se refuerza para que el progreso de este programa sea de la mejor manera posible. Hasta acá, si tenemos alguna duda, yo los leo si necesitan escribir en el chat o si alguien quiere abrir el micrófono, por supuesto que los escucho, pueden participar, no me molesta para nada, me pueden también volver a hacer preguntas que en cuanto esté a mi alcance voy a tratar de responder. Acá vemos los grupos de Colombia que participaron y cómo los vemos también hacia el final del programa con sus diplomas correspondientes a aquellos que, como decíamos, ¿no? Cumplieron durante todo el proceso de formación. Aquí vemos también a los líderes, a los participantes de Argentina, también con sus respectivos diplomas. Es muy importante que estos espacios siempre nos ayudan a generar comunidad, lo cual es sumamente importante, ¿no? Yo aprendo de la experiencia de los demás. Y bueno, acá tenemos otro grupo también de Argentina y como les decía, el tercer país que se involucró en este proyecto, en esta etapa, porque por supuesto que nos gustaría seguir sumando otros países que puedan participar en el programa, fue Panamá. Bien, entonces, ¿cuántos grupos en total y con cuántos participantes contamos? Bueno, tuvimos 3 grupos de pacientes y cuidadores de Argentina, un grupo de pacientes y cuidadores de Colombia y 2 grupos de pacientes y cuidadores de Panamá. Vuelvo a recordar que gran parte de las dificultades también para llevar adelante esto tenían que ver con un contexto post-pandemia, digamos, a veces también hace que situaciones de salud que puedan ser complejas, quizás un participante inicia y luego no puede concluir. Todas estas consideraciones se tomaron en cuenta. Yo les mencionaba que inicialmente era la intención de que este programa fuese tanto dirigido a pacientes como a cuidadores. Al momento de analizar los datos, y lo digo como investigadora, uno de los criterios era, bueno, tener una muestra pareja, digamos, es decir, que estuviesen representados tanto los cuidadores como los pacientes. Como había pocos cuidadores, estos fueron excluidos del análisis, porque no estaban, digamos, suficientemente representados como para incluirlos, es decir, en el tamaño de la muestra. Entonces los datos que les voy a contar hoy son de los participantes que fueron únicamente pacientes, 78 pacientes que tenían alguna condición de tipo, alguna condición reumática, dentro de muchos diagnósticos, ¿no? que fueron participando. Entonces, ¿qué vimos con estos 78 participantes? Nosotros siempre decimos que lo que hacemos a nivel metodológico es sacar una foto antes y después. ¿Cuántos cuidadores? Perdón, ahí nos pregunta Consuelo, gracias por la pregunta. ¿Cuántos cuidadores participaron? Mira, hay 2 razones. Eran pocos los participantes de los cuidadores, pero hay otra razón más para que no formen parte del análisis de datos, que quizás alguno participó, pero no completó el formulario al final. Entonces, siempre, esto era lo que les iba a contar de la foto. Yo siempre les decía a los participantes que esto es como sacar una foto al inicio y una foto al final. Si alguien no estuvo en la foto del inicio, yo no lo puedo medir en la foto del final. Y lo mismo, si estuvo en el inicio pero estuvo en la del final, yo no puedo comparar. Esto es como decir, bueno, ¿cómo quedamos? ¿Estamos diferentes de la foto de inicio?
Y en ese sentido tenían que ser, digamos, teníamos que guardar una proporción. Entonces eran muy, muy poquitos. Si no me equivoco, creo que eran dos de los cuidadores que teníamos la información completa en el final. No significa que los cuidadores que participaron no recibieron su certificado. Lo recibieron, por supuesto, pero no están dentro de este análisis que les vamos a presentar porque no llegaban a ser una muestra considerable como para analizar, que hubiese sido súper interesante, porque sin lugar a dudas no solo se transforma la vida del paciente, sabemos que estos diagnósticos impactan a todo el grupo familiar. Entonces, lograr cambios en los cuidadores para nosotros es tan importante como lograr el cambio en el paciente. Desde ese espíritu, por supuesto que se realizó y la vivencia del cuidador se tomó desde lo cualitativo muy en cuenta, pero en lo que es cuantitativo no pudimos incorporarlo en el análisis. Entonces, en esta foto que tomamos al inicio y al final, ¿qué tomamos en cuenta? ¿Qué fue lo que miramos, lo que fuimos a mirar a la foto? Bueno, por un lado tomamos la escala, que es esta escala que les menciono acá, que es una escala breve para medir calidad de vida, con muy, de nada, Consuelo, me encanta que me pregunten, así que adelante. Esta escala es muy breve, tiene poquitos ítems y es una de las recomendadas para este tipo de condiciones para medir calidad de vida, que mide básicamente la capacidad de movilidad, el estado de ánimo y el nivel de autonomía. Después, por supuesto, es importante también considerar lo que hace a las condiciones, digamos, socioeconómicas, así que principalmente vinculadas lo, a lo que tiene que ver con los hábitos alimenticios, es decir, con cómo una persona consume carne, pollo, pescado, fruta, vegetales, que sabemos que hace a tener como un mayor nivel de bienestar o de salud a nivel alimentario, y eso lo hicimos con el cuestionario del INDEC, y también preguntamos algunos ítems que tienen que ver con la actividad física. Este es un punto interesante y les pido que lo retengan como información, el punto de actividad física, sobre todo por los datos que encontramos, porque al hablar de condiciones reumáticas, tenemos que tener en cuenta que la movilidad es algo que se puede ver afectado por el dolor, por la rigidez, digamos, en cada uno de los cuadros, esto es algo que se puede ver afectado. Entonces fue súper interesante medirlo y ver qué fue lo que encontramos. Y después también hicimos algunas preguntas que tienen que ver con lo que era relación médico-paciente y lo que tiene que ver con la toma de medicación. Hicimos en esta foto de antes y después, lo que hicimos fue tratar de ver diferencias, es decir, tratar de encontrar en qué se parece y en qué se diferencia, cuánto se diferencia la foto del antes y la foto del después. La prueba estadística que se usó para comparar estos datos es la prueba T-Student para muestras relacionadas y tomamos un criterio del P de 0,5. Por supuesto, como todo aspecto de investigación tiene sus dificultades, sus limitaciones, que hacen muchas veces también a los instrumentos que medimos. O sea, reducir todos los cambios que nosotros encontramos a estos resultados es lógicamente muy difícil y sin lugar a dudas hay muchas otras cuestiones que fueron sumamente interesantes y sumamente valiosas que escapan a estos datos que yo les voy a compartir. Entonces, dentro de los participantes, lo que vemos es la edad de los participantes. Teníamos desde pacientes muy jovencitos de 19 años hasta pacientes mucho más grandes de 78 años, con una edad promedio de 57 años. Un dato no menor es que la mayoría de los participantes son mujeres. Esto puede llegar a tener que ver con la prevalencia de algunas condiciones, pero también con quienes se suban y deciden participar en este tipo de propuestas. El 95% de los participantes son mujeres y solo había un 5% de hombres. Después fue interesante, si bien esto no tenía la intención de hacerse una comparación, pero sí, por supuesto, que preguntamos el dato del estado civil, principalmente para uno conocer si eran personas que de pronto estaban en parejas o estaban solas, digamos, sobrellevando la condición, y lo que hace a el nivel de estudios, porque sin lugar a dudas sabemos que cuanto menores oportunidades educativas, menor nivel de formación, digamos, algo tiene, mucho más necesario es entonces implementar medidas que tengan
un impacto a nivel de la educación del paciente. Entonces, estas eran un poco las características de lo que sería nuestra muestra, por así decirlo, desde un punto de vista metodológico. ¿Hay alguna razón por la que los hombres participen menos? Voy a dejar de compartir, así los puedo ver que levantan la mano. En realidad, en este estudio y en general yo trabajo mucho en enfermedades raras, es lo que me especializo en enfermedades poco frecuentes. En la mayoría de los estudios, cuando uno hace una convocatoria así como abierta, suelen participar siempre más las mujeres. Pero, digamos, la invitación no estaba dirigida a un género o a otro, sino que era general y era, lógicamente, a través de las asociaciones de pacientes. Sí, está levantada la mano de la parte de Asociación Esclerodermia Chile. Hola, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Carmen González, pertenezco a la Asociación Esclerodermia Chile y bueno, a mí esto de la escuela de pacientes me encanta. De hecho, quería comentar también de que estoy en el tema de la tesis de salud pública y he motivado a mis compañeras para que podamos también tratar de hacer una escuela de pacientes, por ejemplo, en un entorno sanitario, entendiendo que también con respecto a las enfermedades reumáticas y a las brechas educacionales que existen y en el apoyo que necesita, muchas veces no se tiene la formación o no se entregan estos conocimientos que son súper importantes para la seguridad del paciente. Y bueno, con respecto al mismo trabajo que quiero desarrollar, me gustaría como preguntar si alguna vez en esta muestra se consideró por ejemplo, el grado de progresión de la enfermedad, si los pacientes, por ejemplo, yo por las fotos los vi a todos como que, bueno, son enfermedades muchas veces invisibles, pero por ejemplo, si tuvieron alguna barrera, eh, también, por ejemplo, si lograron conectar con un ambiente, cosa de que, por ejemplo, lograr generar esta relación en el desarrolla el ejercicio como de la atención. Y lo otro que quisiera también preguntar, aparte, la Universidad de la Familia es, es una universidad en sí que, por ejemplo, se dedica al apoyo de pacientes o es una universidad así como estatal, un centro de formación educacional. Bien, qué bueno tu comentario, qué bueno tu pregunta. Paso a contestar. Pongo la presentación, pero por supuesto que vamos al punto de lo que vos estabas consultando. Respecto a lo que mencionas, me parece súper importante que estén interesados y que quieran poder desarrollar este tipo de proyectos sin lugar a dudas. Es sumamente valioso que cada vez digamos, más asociaciones de pacientes puedan pensar en estas oportunidades que tienen que ver con una educación formal. ¿A qué me refiero? Podemos hacer un montón de experiencias que son sumamente enriquecedoras, pero es diferente cuando también tenemos el apoyo de una universidad, como es en este caso la Universidad del Paciente y la Familia, en donde hay programas que ya están con base científica. Es decir, sabemos que estos elementos que proponemos funcionan, que este tipo de programas tienen un impacto positivo que podemos medir estadísticamente y que tanto esfuerzo que se realiza para poder llevarlo adelante, lógicamente tiene su impacto medible. Eso es importante. Y la gran experiencia, la Universidad del Paciente y la Familia tiene más de 600 egresados, tiene muchos cursos diferentes. Yo por supuesto que voy a transmitir todas las dudas que ustedes tengan al equipo, que están muy interesados en poder estar hoy presentes por diferencia horaria, porque el equipo trabaja de manera internacional. Era la madrugada donde están las otras dos directoras, entonces no pueden sumarse hoy. Y estoy yo como parte del equipo de investigación. Pero sin lugar a dudas, todas estas propuestas son sumamente interesantes, ¿no? Porque ayudan a de algún modo en lo que es el empoderamiento del paciente, del cuidador, desde un lado de formación, desde un lado de educación. La Universidad del Paciente y la Familia trabaja de manera virtual, de manera online. Lógicamente que para algunos proyectos como estos se realizan eventos que son presenciales, eh, pero por supuesto que consiguiendo las facilidades, digamos, a nivel de oportunidades de financiamiento y demás,
se pueden aplicar, digamos, a diferentes tipos de programas que es importante mencionar. Por ejemplo, cada uno de los pacientes o cuidadores que participó del programa Paciente Experto no pagó por realizar esta formación. Es decir, son gratuitos, son cursos que son gratuitos para los pacientes. Y eso es sumamente importante. Lo que vamos a encontrar en UPF son todos programas que hacen a la formación, a la educación, ¿sí? Cuando me preguntabas esto de apoyo de pacientes, se hace apoyo, pero siempre mediante la educación. Hay cursos, por ejemplo, de advocacy, o cursos de fundraising, o cursos de navegación. ¿Cómo hago para manejarme en este sistema de salud que es tan complejo para mí, que no entiendo, que se hace difícil y necesito de ciertas herramientas para poder estar empoderado y surfear en esta situación de una mejor manera? No sé si respondí o me fui un poco por las ramas, perdón, pero realmente es muy interesante. Y, por ejemplo, ¿se ha desarrollado algún plan piloto en algún establecimiento de salud, aparte de lo que instruye la universidad? Mira, no tengo la información precisa, pero voy a consultarlo, porque, digamos, de las dos experiencias recientes que hemos realizado con paciente experto, está esta experiencia con enfermedades reumáticas, después hemos hecho otra con esclerosis múltiple, pero siempre que se ha hecho en muchos países digamos, la convocatoria no es solo desde la institución, ¿se entiende? De salud. Hay un programa que sí se ha hecho en establecimiento de salud que tiene que ver con consejo asesor de pacientes. Pero no es esta experiencia que yo estoy contando con enfermedades reumáticas. De hecho, se hizo con otra condición. Eh, es decir, tenemos experiencias hechas en espacios, en establecimientos de salud, quizás son diferentes de esto que no se hace en un único establecimiento, sino que al contactar a los pacientes y a los cuidadores mediante la asociación de pacientes, no se hace en un solo lugar, sino que tratamos de que la mayor cantidad de pacientes y cuidadores participen. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien, por favor. Isa, que tenés levantada la mano. Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Isabel Benomea. Yo fui la que hice la pregunta de que si hay alguna razón por la que los hombres no participen. Ujú. Hago esta pregunta porque en la fundación a la cual yo pertenezco, que es Vasculitis Colombia, Sí. me he dado cuenta que aunque son menos los hombres que tienen la enfermedad huérfana, eh, casi no participan. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes tienen detectado pues esto y si hay alguna forma de motivarlos para que ellos participen, porque indudablemente es muy importante para Sí. ellos que sean más participativos y no solamente en esta patología, sino en todas las enfermedades huérfanas. Muchas gracias. Sí, Isa, estoy completamente de acuerdo con vos. Trabajo con muchas condiciones huérfanas y en el caso, por ejemplo, de condiciones pediátricas, las mamás suelen ser las que se involucran. Entonces ahí de nuevo volvemos a tener a las mujeres ahí como muy presentes. La realidad es que no hemos medido explícitamente ninguna razón por la que no van, no concurren. Yo te puedo decir en mi experiencia con otras condiciones, también a veces sucede que cuando hablamos de otras enfermedades, que son poco frecuentes, que son pediátricas, uno de los dos a veces es el que deja de trabajar y el otro tiene que ocuparse del trabajo, entonces a veces los papás son los que mantienen, digamos, el sostén económico y quizás no pueden participar de ir a una consulta médica, quedan por fuera de ese tipo de actividades porque son los que siguen manteniendo la situación, digamos, laboral activa. Y las mamás a veces digo esto cuando me refiero, porque hablaste de enfermedades huérfanas en general, y las mamás suelen ser las que más se ocupan del cuidado de la salud del niño, las cuidadoras principales. Ahora, en este caso, puedo decirte que sí han participado hombres, incluso en la otra experiencia que tenemos en esclerosis múltiple, y que es muy bonito también. Yo creo que una forma, la mejor manera de contar y de motivar a los demás es a través de la propia experiencia, ¿no? Nosotros hemos recopilado los testimonios de justamente los diferentes participantes y desde ese lugar, gracias Daniela, Daniela, ¿no?
que se retira, un saludo y gracias por el comentario. Em, digamos, es muy interesante cuando uno pone como en palabra y en primera persona la experiencia. Creo que esto a veces es lo mejor como para poder transmitir, ¿no? El testimonio de alguien que sí esté participando, que sí haya hecho este tipo de experiencias, como para poner en primera persona su testimonio y convocar al otro desde lo que pudo transformarlo, ¿no? Desde aquello que pudo vivenciar. De hecho, nosotros cuando grabamos ese tipo de testimonio tratamos de que haya un joven, un adulto mayor, también hacer parejos a nivel de género para que se puedan sentir representados. Pero insistir, diría yo también, ¿no? No cansarnos y siempre poder dejar la puerta abierta a que puedan sentirse partes. Isa, espero haberte contestado la pregunta. Paso entonces ahora a contarles un poco qué fue lo que encontramos en estas diferencias en la foto inicial y en la foto final. Lo primero que ven acá son tratamos de hacerlo lo más simple posible, son unos gráficos de barras en donde ven en color más oscuro, en azul más oscuro, el antes, o sea, la primer foto, la foto inicial, y en color celeste, el después, es decir, la segunda foto. Es importante entender que estos resultados tienen que ver con esta escala muy breve para medir aspectos de la calidad de vida y que a mayor puntaje esto va a implicar, es decir, cuando la barrita esté más alta, esto lo que implica es un mayor nivel de problemas en esa área que estamos midiendo. Entonces, si vemos la percepción general de la salud, los problemas a nivel de la percepción de salud disminuyen, es decir, siento que tengo menos problemas en mi salud, siento que tengo menos problemas a nivel de movilidad, o siento que tengo menos dificultades en lo que hace al cuidado personal, en las actividades cotidianas, en lo que es dolor y en lo que es síntomas de ansiedad y de depresión. Esto es algunos resultados en términos generales, pero les voy a contar en algunos grupos específicos que los resultados son aún más llamativos. Miren qué interesante esto. En aquellas personas que tienen más de 10 años de convivencia con la enfermedad, con la condición, es decir, lo que uno pensaría en ese grupo cronificado, ese grupo que es de riesgo, que ya lleva muchos años con la enfermedad, bueno, estos son el salto que vemos en los problemas que tenían antes, que identificaban problemas en la movilidad antes y después de haber participado del programa Paciente Experto. Esas diferencias en las medias, lo que vemos acá es que esto significa que es estadísticamente significativo, es lo que los investigadores vemos como resultado y nos ponemos felices porque dio bien, nuestra hipótesis se puede corroborar. Y esto que vemos acá es un cálculo que se llama de tamaño del efecto, que lo que nos permite decir es si esto que yo veo acá es solo en ese grupo o si puedo generalizar, o si mi resultado va un poquitito más allá y entonces yo esto puedo indicar que tiene un impacto. Y esto vemos que sí, es decir, hay mejoras claras en los problemas de movilidad en aquellos pacientes que llevan más de 10 años conviviendo con la enfermedad. Y lo mismo pasa con los problemas de salud. Antes percibían problemas de salud mucho mayores a los que perciben luego de haber completado la formación de paciente experto. Ahora, es importante porque en esta comparación no solo consideramos los que llevan más de 10 años, sino además los que tienen un menor nivel educativo. Es decir, las personas que tienen más de 10 años que conviven con la enfermedad y además tienen un bajo nivel educativo, sienten mejoras en su salud. Eso es maravilloso, porque en solo 6 semanas percibimos un cambio en aquellos pacientes respecto de su salud en general. Por otra parte, lo que tenía que ver con lo que era alimentación, un propósito general, tenía que ver con el hecho de que aumentara el consumo de frutas, las porciones de frutas, de verduras, de carne, y en este sentido vemos también alguna mejoría, no es tan grande como lo otro que vemos que es un salto más significativo, pero también vemos que se generan algunos cambios. Sabemos que es difícil cambiar hábitos alimenticios para todos, pero bueno, vimos en alguna medida una mejora. En el grupo que vimos cambios significativos en las porciones de frutas y en el consumo de pescado fue, de nuevo, en los que llevan más de 10 años conviviendo con el diagnóstico y además tienen bajo nivel de educación.
Eso es sumamente interesante para poder tener en cuenta, porque vendría a ser como el grupo que consideramos más de riesgo porque está más cronificado y encima tiene menos nivel de educación. Bueno, ese grupo se puede mover con una intervención educativa, es decir, puede mejorar con esta intervención educativa. Acá, como de nuevo ven el resultado, que este P de acá significa que esta diferencia es estadísticamente significativa, que de verdad aumentaron la proporción de consumo de fruta y lo que hace al consumo de pescado también. Por otra parte, este resultado también es precioso. Si pensamos en enfermedades reumáticas, tenemos que pensar en dolor, tenemos que pensar en limitaciones en lo que hace a la movilidad. Y acá lo que vemos es que aumenta la actividad física y disminuye el sedentarismo. No es que una cosa esté vinculada con la otra, se midieron con dos ítems completamente diferentes y en los dos vemos lo mismo. Vemos que los pacientes toman un rol mucho más activo en lo que es el cuidado de su salud, en lo que es el automanejo, el autocuidado, y mejoran significativamente, lo vemos con este P que está acá, la frecuencia en cuanto a días que realizan actividad física, y por otra parte que disminuye, ¿no?, el sedentarismo, el estar sentado. Esto tiene que ver, qué interesante lo que preguntan acá. Ahora voy a responderlo. Esto tiene que ver con estos resultados también hacen a los objetivos que ellos se proponen cuando realizan, ¿no?, el programa Paciente Experto. Cada uno de los pacientes, cada uno de los cuidadores se va poniendo objetivos que se supervisan semanalmente. Por eso este seguimiento que se da durante estas 6 semanas es tan importante, ¿no?, y tan necesario. Buena pregunta lo que hacen, si se siguió y por cuántos meses posteriormente. No tenemos, lo que se hizo fue una foto antes y una foto después. No se hizo un estudio longitudinal, sería sumamente interesante como para poder tener una medida respecto del alcance, es decir, hasta cuándo dura este efecto, ¿no? Por cuánto tiempo genera este efecto positivo la participación en programa Paciente Experto. Tiene que ver un poco con las limitaciones de las posibilidades metodológicas, estadísticas y también de alcance y de financiamiento del proyecto. Sin lugar a dudas, sería lo ideal. Yo como investigadora diría, bueno, miramos a los 6 meses, miramos al año para ver qué cambios hay, pero bueno, fue una primera experiencia, un proyecto muy ambicioso donde participaron 3 países y bueno, y lógicamente que queremos que sea la primera experiencia y posiblemente todas estas sugerencias que ustedes están haciendo nos son de gran utilidad para pensar en futuros proyectos o en ampliar, ¿no?, justamente o seguir replicando este tipo de estudio. Quiero tratar de ser muy prudente y puntual con el tiempo que me pidieron. Les cuento un resultado más que tiene que ver con lo que hace a la toma de decisiones y a la adherencia. Lo que vimos es que los participantes, los pacientes, sienten que pueden hacer más preguntas a los profesionales. ¿Cuán importante es esto de me siento y puedo decirle a mi médico cuáles son las dudas que tengo, ¿no? Siempre decimos esto de llevar anotadas todas aquellas preguntas que uno le quiere hacer al médico, que después llega a la consulta y por miedo, por nervios, no lo hace. El hecho de sentir que participo en las decisiones del tratamiento. ¿Cuán importante? Hay otro proyecto que no les comparto acá los resultados porque es todo un proyecto enorme sobre toma de decisiones compartidas que se hizo en un estudio muy grande justamente también con Parlar en enfermedades reumáticas y cuán importante esto es la percepción de ese proceso de toma de decisiones compartidas que vemos que mejora. Bueno, y el recuerdo de la toma de medicación que también es importante. Bien, ahí vuelven a preguntar si el proyecto es a largo plazo. Lucrecia, buena pregunta. Miren, lo que comentábamos es que este proyecto en particular se saca una foto antes y una foto después de transcurridas estas 6 semanas de intervención, pero no se han medido hasta el momento qué efectos tienen en largo plazo. Sería sumamente interesante, pero bueno, como todo proyecto tiene sus limitaciones en cuanto al alcance y en esta primera experiencia que fue muy buena, no llegamos a medir de momento el efecto en el largo plazo, pero sería algo sumamente rico y coincido en que de verdad sería muy valioso y lo vamos a tener en cuenta. Entonces, en términos de las conclusiones generales, ¿no? ¿Y qué permitió este paciente experto?
aclaro una pregunta más. Si los pacientes pertenecían a una agrupación, no necesariamente tenían que participar en una agrupación, pero sin lugar a dudas las agrupaciones de pacientes em, suelen ser como el gran punto a través del cual uno puede convocar, ¿no?, a que los pacientes participen. Y respecto al ámbito socioeconómico, se hicieron ciertas preguntas, pero no formaba parte del proyecto el objetivo de comparar, por ejemplo, según nivel socioeconómico. Sí nos parecía interesante que de hecho les conté estos resultados de que en el grupo de pacientes que tenían menor nivel de educación, los resultados son mejores. Eso es un dato interesante, pero no fuimos a buscar específicamente y buscar, bueno, personas que tengan muy alto nivel educativo y personas que tengan muy bajas. No, cuando se ofrecen este tipo digamos, de proyectos, se ofrecen a todos los pacientes. Bien, ¿cuáles fueron las patologías que participaron? Son un montón de preguntas. Miren, no tengo acá los datos para compartirles, pero estamos muy prontos para someter el artículo y me comprometo, digamos, el artículo completo para su publicación, y me comprometo, ni bien salga publicado, a poder compartirlo. Nos pueden seguir también en las redes, que ahí vamos actualizando todas las notificaciones y las novedades. No tengo aquí el detalle en esta presentación, pero eran diferentes patologías, ¿sí? No había un criterio de que solo tenían que participar, no sé, los que tenían el diagnóstico A o el diagnóstico B, sino que era verdaderamente abierto. Bien, edad promedio de los participantes. Lo dije más temprano, voy a volver un segundo para atrás para responder esta pregunta y paso a las conclusiones. La edad promedio era de 57 años, pero vemos que están representando tantos pacientes muy jóvenes como pacientes mucho mayores. El rango era entre 19 y 78 años, ¿sí? Bueno, entonces pasando a las conclusiones generales de lo que fuimos, así también después dejo de compartir y me quedo también abierta para poder contestar a todas las preguntas que ustedes tengan. Lo que podemos decir es que tuvimos la experiencia de el primer programa paciente experto para la región panamericana para enfermedades reumáticas. Esto realmente fue algo que es muy novedoso, que no se había hecho antes, que se pueda medir el impacto de una intervención que sabemos que es educativa, que es complementaria a todos los tratamientos, porque sin lugar a dudas que la rehabilitación forma parte, que tomar la medicación forma parte, que hacer las consultas, los chequeos con los médicos forma parte y es importante, pero cómo a través de ciertas pautas educativas podemos generar un impacto positivo en nuestra calidad de vida, disminuir el sedentarismo, aumentar nuestra actividad física, mejorar la percepción general de la salud. Digamos, esto es algo que es sumamente valioso y les vuelvo a recordar, con solo 6 intervenciones, con 6 encuentros, con 6 semanas pudimos lograr este cambio. Imagínense lo mucho que podemos seguir mejorando y lo mucho que estos hábitos después impactaron en cada una de las familias. Esto permitió que los pacientes con enfermedades reumáticas puedan tomar un rol mucho más activo para su salud. Eso es lo que queremos, pacientes activos, pacientes empoderados, que puedan tener mejores hábitos alimenticios, que puedan aumentar la frecuencia del ejercicio físico, disminuir también lo que era el consumo, que esto lo preguntamos también, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, y tener algún tipo de medidas para controlar, digamos, las dificultades a nivel de peso. Los pacientes percibieron mejoras en varios aspectos que hacen a la calidad de vida, y entonces este curso de paciente experto PANLAR resulta una estrategia que nosotros decimos es recomendada y que tiene que ser tenida en cuenta como parte del tratamiento integral, ¿sí?, que pueda ser estandarizado para estas condiciones, porque promovemos cambios que a muy corto plazo se pudieron ver. Esto a nivel estadístico y como investigadora lo digo, es muy difícil a veces de ver cambios estadísticamente significativos tan grandes como los que vimos nosotros en solo 6 semanas. También para contarles, yo estoy aquí como representación de un gran equipo, es un gran equipo. Les cuento aquí quiénes de ese gran equipo, los que participaron en este proyecto. Por supuesto, nuestra directora general, la doctora Emilia Riggi, que es la gran impulsora y creadora de este tipo de programas, de esta experiencia. Tiene muchísimos años de experiencia en condiciones crónicas y bueno, es quien lleva adelante este tipo de formaciones con muchísimo entusiasmo, con muchísima humanidad y con gran profesionalismo. La directora adjunta, la doctora Ana Paula León, quien también nos ha acompañado durante todo este proyecto como líder del proyecto, haciendo que todo se cumpla en tiempo y forma como tiene que ser.
También, por supuesto, nos ha acompañado Daya, nuestra coordinadora académica, que ha estado acompañando a toda esta escuela imagínense la cantidad de profesionales y de líderes de organizaciones de pacientes a quien acompañábamos semana y semana durante gran parte del proceso. Bueno, y María Carolina Cabrera, por supuesto, también médica y una gran investigadora que nos ha ayudado a poder realizar este estudio. Y bueno, yo que me estoy presentando como parte del equipo. Les quiero dejar también aquí las redes para que ustedes puedan tener y ir viendo todo lo que hace a las novedades de lo que la Universidad del Paciente va haciendo. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter y hasta en TikTok. Así que vamos subiendo ahí también todas las novedades. También les dejo mi correo personal. Yo, como les decía, soy doctora en psicología, soy investigadora y me dedico a investigar, educar y asistir a pacientes sobre todo con condiciones huérfanas. Así que es un placer haber estado acá. Dejo de compartir la pantalla para quedar abierta a todas las preguntas o comentarios que quieran hacer. Germán, estás muteado. Doctora, muchísimas gracias. Ah, La verdad valoramos mucho y es muy importante la información que nos acaba de dar. Yo aprovecho pues para comentarle están de la Asociación de Esclerodermia Chile, estaba Daniela, que es una referente en discapacidad en Argentina, está Consuelo también, que trabaja con discapacidad, que pues la organización, la Universidad del Paciente y la Familia es una organización totalmente inclusiva que pues así como nos abrió las puertas a nosotros, creo que ustedes tienen la posibilidad de vincularse. Entonces, con los datos que la doctora dejó, solo tienen que averiguar. Eh, exacto. ¿Hola, Exacto, doctora? acá vuelvo a dejar las redes de la Universidad del Paciente y la Familia para que nos puedan contactar y también vemos aquí a todo el equipo que cualquiera, digamos, de nosotros puede contestar a sus correos y a las consultas que tengan que con todo gusto los vamos a atender. Doctora, y pues también decirle que nosotros desde la Fundación Vasculitis Colombia Internacional estamos muy atentos, muy prestos, con mucha motivación. Hay un equipo muy grande, muy interesado en participar activamente y directamente de todas sus actividades. No hemos tenido la oportunidad de entrar a los talleres ahorita porque pues nos enteramos un poco tarde, pero pues tocarle las puertas y decirle que por favor estamos muy atentos. Y una pregunta que yo tendría para el estudio que hicieron es que si en el curso de paciente experto hablar tuvieron en cuenta algún indicador que nos muestre el cambio que hubo o el progreso que hubo en las malas prácticas que tienen los pacientes reumáticos, no solo de vasculitis, en las prácticas de que muchas veces les parece más fácil recurrir y escucharle a la persona o al vecino que dijo, a mí me funciona esto, hágalo, que tomarse un poco de tiempo para escudriñar y informarse de un estudio tan serio como el de ustedes. No sé si hay algún indicador de qué tanto Qué progresaron los pacientes importante. en ese tema. Gracias, Qué doctor. importante lo que decís. No, por favor, qué importante lo que decís, porque uno siempre habla esto de no googlear, ¿no? Como que, digamos, uno tiene que ir a los referentes, a todos aquellos, a ver, a veces un referente puede ser un reumatólogo o el médico clínico que supervisa nuestro caso, o también esto, un paciente experto, es decir, alguien que ya tenga su recorrido, digamos, con la condición y que nos pueda guiar en ese camino. No fue algo que medimos porque justamente este tipo de programas lo que busca es generar un impacto a nivel principalmente de la calidad de vida, de cambio en los hábitos alimenticios, en lo que es el autocuidado. Entonces no medimos esto que vos mencionás de las malas prácticas, pero si hubiese sido, digamos, sería interesante como parte de otro estudio que fuera uno de los objetivos y que eso se pudiera medir. En este estudio en particular no se consideró, pero entiendo lo que mencionás y coincido en que es un punto interesante, ¿no? Muchas gracias, doc. Un placer. No sé si tienen preguntas. Y Sí, bueno, tengo una. doctora, y estamos desde la fundación, estamos muy atentos a cualquier tipo de actividades. Las vasculitis, como sabes, son pues
somos unas enfermedades reumáticas, pero pues con una prevalencia sumamente baja, con características muy especiales, muy heterogéneas, eh, que nos hacen pacientes muy especiales. No todo lo podemos medir por el tema movilidad. Ujú, Hay sintomatología mucho más fuerte que pues inclusive pone en altísimo riesgo nuestra vida. ujú. Entonces estamos muy atentos a participar activamente en la universidad. Gracias. Excelente, muchas gracias, gracias por todos los comentarios. Sí, quería mencionar desde Sí, Esclerodermia Chile. doctora. Sí, nosotros bueno, para nosotros también es muy importante esto, porque la educación es algo que a nosotros nos puede ayudar, porque al ser una enfermedad poco frecuente, nosotros estamos expuestos a que no tenemos garantía, no tenemos muchas veces acceso a la salud, como sí lo tienen otras enfermedades más prevalentes. Entonces, poder entregar educación es por lo menos una forma de poder equiparar el campo. Entonces, sería muy bueno si nos podemos poder poner en contacto y poder Ujú. ir viendo, ir asesorando para poder a lo mejor generar este plan piloto en ayuda de los pacientes que muchas veces, no sé, bueno, existen muchas brechas sociosanitarias y el tema es que eso puede afectar enormemente el tema de la progresión, la discapacidad, las oportunidades de poder hacer frente a una enfermedad. Y sí que estoy muy contenta de poder estar acá en esta actividad. Qué bueno, gracias por lo que mencionas. ¿Me Por recuerdas supuesto tu que sí. nombre, por favor? Ah, Carmen González. Ah, Carmen. Hola, Carmen. Carmen, muchísimas gracias. Dejo ahí también el correo de la Secretaría, digamos, General de la Universidad del Paciente y la Familia, y voy a ponerles también de nuevo mi correo porque por ahí es más fácil que sacarle una foto, es más fácil que lo pueda copiar aquí. Nos pueden escribir y por supuesto que encantada voy a transmitir la información al resto del equipo. Como les mencionaba, somos un equipo muy grande y estaríamos súper a gusto de poder participar en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que muchísimas gracias por el interés. No sé si tengan más preguntas, por favor aprovechemos a la doctora. Es una grandísima oportunidad. Desafortunadamente, como decía la doctora, creo que escogimos una mal fecha porque están en partidos de fútbol en toda Sudamérica, Y vienen ganando, digamos, o sea, es positivo el resultado por ahora. pero pues va a quedar la conferencia hoy, la subimos mañana a nuestras redes de YouTube y demás redes, doctora. Excelente, muchas gracias. Bueno, otra pregunta, doctora. Entonces, pues no sería más y agradecerle muchísimo y de nuevo decirles, por favor, doctora, que estamos dispuestos, estamos desde la Fundación Vasculitis Colombia muy interesados de aprender, de educarnos, de asumir nuestro rol de pacientes de una manera lo más profesional posible. Lo tomamos con mucha seriedad, motivamos a nuestros miembros a que sigan todos estos programas. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo y bueno, para las otras personas nos vemos en nuestra charla final, que es el 30 de octubre, que vamos a tener al doctor médico pediatra que nos va a hablar sobre la enfermedad de vasculitis en niños. Entonces es un tema muy importante que pues vemos que poco se toca. Eh, entonces están todos cordialmente invitados. Es el 30 de octubre a las 8 de la noche. Sí, 8 7 de la noche. Muchísimas gracias, doctora. Y Muchas muchísimas gracias, buenas gracias. noches. Doctora, Que y estén por muy favor, para la fotografía oficial, por bien. favor, pueden abrir la cámara. Por supuesto. Ujú.